Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Jessica Soto Huerta. Iniciamos una nueva edición de este especial Congreso Futuro. Llevamos a ustedes parte de lo que han sido los futuros posibles de nuestros cientos de expositores que han visitado nuestro evento, no solo en el ex Congreso Nacional en Santiago, sino que también en todas las regiones a las que han llegado con la ciencia, el conocimiento, la tecnología, la innovación, las artes y también las humanidades. Somos el puente entre la ciencia y el conocimiento y también la ciudadanía. Por eso queremos llevar nuestros contenidos a públicos específicos, también a todos los rincones de nuestro país. Estamos en los portales de las distintas municipalidades de Chile a través de Congreso Futuro en tu Comuna en línea. Todo esto gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades. Y por supuesto, tenemos que recordar que Congreso Futuro ha nacido en la Comisión Desafíos del Futuro del Senado. Si quieren conocer más antecedentes de los temas que aborda esta comisión, presidida por el senador Guido Girardi, integrada por los legisladores Carolina Goich, Francisco Chaguán, Alfonso Borges y Juan Antonio Coloma, solo deben ingresar a www.congresofuturo.cl y por supuesto también a www.senado.cl. Comenzamos entonces esta edición especial de Congreso Futuro por las pantallas de TV Senado y también en los portales de las distintas municipalidades de nuestro país. Nos vamos a quedar con la climatóloga nacional Maysa Rojas. Ella es doctora en física atmosférica de la Universidad de Oxford y también directora del Centro de Ciencia y Resiliencia CR2 y académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Participó este año 2020 en el panel Actuar con la charla El rol de la ciencia frente a los desafíos del cambio climático. En la oportunidad nos dijo que el cambio climático no se puede revertir. Lo que sí podemos hacer es limitar el calentamiento global. Maysa Rojas, aquí en Congreso Futuro. Muy buenos días. ¿Cuál es el rol de la ciencia frente al desafío del cambio climático? Mi respuesta es que evidentemente los científicos tenemos un rol importante, pero así lo tienen los gobiernos y los estados y más crecientemente también la ciudadanía. ¿Dónde estamos? Comencemos por ver la evidencia. Lo que les muestro acá es una serie de tiempo de las temperaturas promedios globales del planeta desde el año 1850 hasta el presente. Y estos datos nos muestran que el planeta se ha calentado 1 grado. Pero la verdad de las cosas es que nadie vive o experimenta una temperatura promedio global. Lo que sí experimentamos es, por ejemplo, los vientos huracanados de, por ejemplo, huracán Dorian, si es que estábamos en Bahamas en septiembre del año pasado, o si vivimos en la zona centro-sur de Chile, la mega sequía que tenemos hace 10 años, o si vivimos en Australia, los más grandes incendios forestales que comenzaron en el año pasado y continúan hasta el día de hoy. Pero el 2019 no solamente fue el segundo año más cálido desde que tenemos registro y donde ocurrieron una cantidad de eventos extremos, algunos de los cuales les acabo de presentar, sino que también fue un año en que la ciudadanía comenzó a manifestarse y a exigirle al resto del mundo acción por el cambio climático. Y en particular fueron los jóvenes que comenzaron a salir a las ciudades en un movimiento de Viernes por Nuestro Futuro, Fridays for Future, en que en cientos de ciudades todos los viernes salían a manifestarse, al punto que Greta Thunberg fue elegida el año pasado como la persona del año. En una reciente encuesta realizada en 18 países de América Latina, los latinoamericanos, el 93% de las personas encuestadas están de acuerdo con que el cambio climático está ocurriendo hoy en día. Y un mismo 93% está de acuerdo con que el cambio climático tiene que ser una prioridad para el próximo gobierno.
Entonces la pregunta es, ¿a dónde están nuestros gobiernos? Y bueno, nuestros estados en el tema de cambio climático trabajan en conjunto en la Convención Marco de Cambio Climático y se juntan todos los años en la Conferencia de las Partes, lo sabemos muy bien, la COP25 iba a ocurrir en Santiago, finalmente ocurrió en Madrid. En la COP21, en el año 2015, en París ocurrió un hecho histórico, un hito muy importante porque los 197 países parte de la Convención firmaron el Acuerdo de París, que tiene como objetivo limitar el calentamiento del planeta muy por debajo de los 2 grados y hacer los esfuerzos necesarios para limitarlo a 1,5 grados. Y les acabo de decir, el planeta ya se ha calentado 1,5 grados. Así que parece que la evidencia está, la ciudadanía está exigiendo y los países parecen que también están relativamente de acuerdo. La verdad de las cosas es que el año 2015 la cosa no ha avanzado demasiado en la implementación de esas acciones y nuestras emisiones siguen aumentando. ¿Dónde ha estado la ciencia en esta situación? Y aquí me refiero a la ciencia representada por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC. Entre el año 2018 y 2019, el IPCC publicó 3 informes especiales, que son bien especiales, valga la redundancia. Son especiales porque los 3 informes están escritos de manera interdisciplinaria. Y esto no es lo que tradicionalmente ocurre. Tradicionalmente el IPCC escribe, los que trabajamos de las ciencias naturales escriben un informe, los que trabajan en las ciencias sociales escriben otro informe. Estos 3 informes son interdisciplinarios y el mensaje a lo largo de estos 3 informes es de una necesidad de transformación profunda para abordar estos problemas. Quisiera detenerme un poco en el último informe, en el que aparece ahí el de calentamiento de 1,5 grados, porque al igual como dije, el Acuerdo de París fue un hito y un punto de inflexión en cómo abordamos el cambio climático, y yo creo que este informe también. Y aquí están los 3 mensajes principales de este informe. Medio grado cuenta, cada año importa y cada decisión cuenta. Y voy a explicar al tiro qué significa esto. El informe evalúa cómo sería un mundo que se calienta a 2 grados versus un mundo que se calienta a 1,5 grados solamente. Y la conclusión es que son 2 mundos muy distintos. El esfuerzo por limitar el calentamiento a 1,5 versus 2 grados vale la pena hacerlo. Nos vamos a ahorrar una cantidad importante de impactos. Siguiente pregunta es si es factible esto, y la respuesta es sí, pero para eso cada año importa, es decir, un llamado a la urgencia de las acciones que tenemos que implementar para lograr esta meta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a tener que hacer entre todos, cada decisión cuenta. Y me quiero volver a detener un poco más en esta última parte de cómo logramos limitar el calentamiento a 1,5 grados. ¿Cuáles son esas trayectorias y esas transiciones? Y quiero explicarlo porque es un bonito ejemplo entre conocimiento científico de ciencia básica, por curiosidad, de ciencia aplicada, de traducir esa ciencia y que después aparece en la toma de decisiones. Una relación virtuosa entonces entre la ciencia y los tomadores de decisiones. Y voy a hacer una pequeña trampa acá. Les voy a explicar en una lámina toda la ciencia climática de las últimas décadas. Y lo voy a hacer para explicar la relación entre las emisiones de CO2 producida mayoritariamente por la quema de combustibles fósiles, con las concentraciones de CO2 en la atmósfera y la relación con la temperatura promedio global. Entonces, en el cuadrito de arriba, imaginemos que desde el periodo preindustrial, denominado ahí año cero, comenzamos a quemar combustibles fósiles y esas emisiones entran a la atmósfera, aquí de una manera muy simple, en una manera lineal. Todos los años emitimos más. ¿Cómo se traduce esto en concentraciones? A través del ciclo del carbono, y aquí es donde está la trampa, porque aparece una flecha nomás, pero aquí están todas las interacciones biológicas, químicas y físicas.
Esto se traduce en concentraciones en la atmósfera y después a través de otra simple flecha que esconde múltiples interacciones entre las distintas componentes del sistema climático. Esto se traduce en un aumento de temperatura. Ahora, ¿qué pasa si es que de un año a otro dejo de emitir? Estoy ahí arriba y al año siguiente voy a cero. ¿Qué ocurre con las concentraciones y con la temperatura? Bueno, las concentraciones no vuelven a las concentraciones que estaban al comienzo, sino que se mantienen por mucho tiempo, empiezan a bajar lentamente y al igual la temperatura no vuelve a la temperatura que teníamos al comienzo, sino que incluso sigue aumentando un poco, esto producto de la inercia que tienen algunas componentes del sistema climático. Ok, entonces imaginémonos que este triangulito es la cantidad de emisiones de CO2 que inyectamos a la atmósfera. Eso está entonces asociado a un máximo de concentraciones que después lentamente van bajando y está asociado a un máximo de temperatura que después lentamente está bajando. Ahora, si nosotros en realidad ahora emitimos más, lo que está en amarillo más que lo que está en naranjo está asociado a concentraciones más altas, a temperatura más alta y así sucesivamente. Ups. Ok. Ahora, si yo grafico las emisiones acumuladas, que es lo que está representado por el área, por todas esas cajas de colores, y lo grafico versus la temperatura, me doy cuenta de que tengo una relación casi lineal. Ahora, esta relación entre las emisiones acumuladas y el aumento de temperatura, esto es ciencia que no tiene más de 10 años. El primer paper sobre esto apareció el 2010-2011. Y esta relación tiene una consecuencia muy profunda. Y es que, ahora volvemos al Acuerdo de París, si se acuerdan, está determinado el objetivo en un límite de temperatura. Supongamos entonces que yo quiero limitar la temperatura a 2 grados, como aparece acá. Eso está asociado a una cantidad finita de CO2 que puede entrar a la atmósfera. Y aquí aparece este concepto de presupuesto de carbono. Esto tiene la siguiente consecuencia también. Imaginémonos que aquí entre todos pudiéramos decidir y nos pusiéramos de acuerdo que en realidad si el planeta se calienta a 3 grados o 4 grados también estaríamos ok. Aunque decidiéramos eso, igual hay una cantidad finita de CO2 que puede llegar a la atmósfera. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que cualquiera sea el límite que nos pongamos, 1,5, 2, 3 o 4, en algún momento tenemos que dejar de emitir CO2. Tenemos que volver a ser carbono neutral. Otra manera de ver esto gráficamente es que hay una torta que nos podemos comer para limitar la temperatura del planeta a cualquier límite. La parte verde es la parte que ya nos comimos, nos queda un pedazo chico para lograr limitar el calentamiento a 1,5 grados y esa torta ahora hay que repartírsela entre cada uno de nosotros, entre todos los habitantes del planeta. Y lo interesante es que este concepto de presupuesto de carbono que está en el Acuerdo de París también está en nuestras leyes ahora en Chile. Los países para el Acuerdo de París escriben una cosa que se llama Contribución Nacionalmente Determinada, NDC. La propuesta de actualización para Chile incluye el concepto de presupuesto de carbono y ahí está nuestra trayectoria para llegar a ser carbono neutral. Y también está en la Ley de Cambio Climático que ingresó la semana pasada al Senado. El informe 1,5 entonces nos dice que es posible limitar el calentamiento a 1,5 grados, pero va a requerir cambios a una escala sin precedente en la historia de la humanidad. Y entonces el informe también evalúa la factibilidad geofísica y está ok, la factibilidad ambiental. No alcanzo a ver, aquí deberían aparecer unos check, ¿sí? Tecnológica, económica, todas esas estamos ok, no hay problema por ese lado. La pregunta es, ¿qué pasa con la factibilidad institucional y sociocultural? Y yo diría que eso no está tan garantizado. ¿Y por qué no está garantizado? Lo quiero explicar al tiro. Aquí les muestro 3 informes especiales que hemos
informes a la Nación, perdón, que le llamamos en el CR2, que hemos publicado en los últimos años. El 2015, uno sobre la megasequía, estamos en el año 2020 y sigue la megasequía, uno sobre antropoceno, publicado el año pasado, y recién la semana pasada publicamos este informe sobre incendios forestales. Estos son informes en que la ciencia que nosotros hacemos en nuestro centro la traducimos al público general y particularmente a los tomas de decisiones. Y de los 3 informes, yo diría que la recomendación y el mensaje principal es que necesitamos una nueva gobernanza para enfrentar adecuadamente estos temas complejos. Así que habla de la factibilidad institucional. Y no puedo no referirme a lo que ocurrió a partir de octubre del año pasado, una crisis social que en mi opinión también es una crisis ambiental. Volviendo a esta encuesta que les mencioné en América Latina, un 82% de los encuestados están de acuerdo que el cambio climático empeorará la pobreza y la desigualdad en mi país, y que los efectos del cambio climático afectarán principalmente a las personas más cuerdas. Es decir, hay un amplio consenso de la relación entre cambio climático, pobreza y desigualdad. Ahora, la buena noticia es que estas mismas personas encuestadas en 18 países en América Latina sienten que enfrentar el cambio climático es una oportunidad para construir un mundo más justo. No me hace mucho caso enfrentar el cambio climático, limitar el calentamiento a 1,5 grados va a requerir transformaciones tecnológicas, pero también, yo diría que sobre todo, institucionales y socioculturales. La transformación se refiere a estos cambios profundos que implican deconstruir la forma actual de hacer las cosas, crear posibilidades previamente inimaginables, incluidas nuevas formas de pensar, de actuar y de organizarse. Esa transformación en Chile la vamos a poder implementar en el proceso que comenzamos este año de darnos una nueva Constitución. Muchas gracias. Cuando comencé a enseñar en Harvard, yo hice lo que mis profesores habían hecho conmigo. Es una imagen de mí haciendo una clase al comienzo de mi carrera de docente y es una imagen muy antigua. Esta foto se tomó BC, o no antes de Cristo, no estoy tan viejo, pero antes de computadores. Pueden ver que no estoy usando un computador. Ahora, yo hice esto porque mis profesores, cuando yo era alumno, también hacían cátedras. Creo que todos hacemos eso. Proyectamos nuestras propias experiencias sobre el mundo que nos rodea. Y yo aprendí la física así, sentándome en un aula, como ustedes están aquí sentados, escuchándome a mí. Y seguramente mis profesores, cuando ellos empezaron en su carrera docente, hicieron este mismo supuesto. Yo lo aprendí así, por lo tanto, otros también aprenderán de la misma manera. Y hay docentes que, bueno, y es así en toda la historia, hasta el principio de la educación universitaria. Veamos esta imagen. Esta es una imagen de Rey Enrique V, haciendo una cátedra. Es todo aleatorio. Aquí podemos avanzar uno. Ahí, detente, por favor. Ya, esta es una imagen de Rey Enrique V de Alemania haciendo una cátedra en la Universidad de Bolonia hace 1000 años. Vean, los alumnos en la primera fila están tomando notas. La persona en la segunda fila está
obviamente aburrido. Y los que están al fondo están conversando, tal vez los de acá del fondo también están conversando. Y hay una persona, quien claramente se quedó dormida. Ahora, bueno, ya no usamos esta misma vestimenta, pero esta foto se pudo haber tomado en cualquier momento. En este siglo, en cualquier punto del mundo, Chile, Estados Unidos, donde sea. Ahora, esta imagen con el que comencé mi charla, próxima diapositiva, por favor, gracias. Esta imagen de profesores entregando información ya disponible a los estudiantes y luego los estudiantes vomitando esa información en el examen. Y esto sigue ocurriendo en todo el mundo. Si creemos que eso constituye la educación, estamos realmente equivocados, y tal vez es por eso que Einstein una vez dijo: educación es lo que resta luego de que todo lo que se haya aprendido ya se haya olvidado. Voy a llevar a cabo un pequeño experimento. Les voy a mostrar cuán sencillo es cambiar esa imagen. Les quiero dar una cátedra muy cortita sobre su tema favorito, expansión térmica. Y luego de esa pequeña presentación haré un pequeño experimento sobre su cerebro, pero no requiere intervención quirúrgica, así que no se preocupe. La expansión térmica tiene que ver con el hecho de que los sólidos duros como la madera o roca o acero se expanden cuando se calienta y se contraen cuando se enfría. Ahora, no espere que al regresar a casa esta noche, cuando usted pone una olla en la cocina y aumenta el calor, que se expanda la olla. No, no, no. Es una pequeña fracción de expansión, pero es una expansión importante. Si usted ha estado en un tren a baja velocidad y escucha este sonido de tic, 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 tic de las ruedas, es porque las secciones de la vía no están puestas una sobre otra. Hay un pequeño espacio para que cuando hace calor se pueda expandir el riel y haya espacio para que se expanda. Usted no hiciera eso si es que uniera los rieles. Cosas malas ocurren cuando hace eso, como puede ver en la imagen, y habrá un accidente ferroviario. Bueno, eso no me va a afectar a menos que yo no tome un tren, pero bueno, digamos que usted va al dentista y cuando ponen el material en su diente, tiene que poner un material que la expansión calza con la expansión de su diente. Si inserta un material que se expande más que su diente se expande, la próxima vez que se toma una taza de café, se rompe su diente. Entonces, esto es muy importante para todos nosotros. Ahora, la razón por la que sólidos duros se expanden es porque son hechos de átomos. Aquí hay 9 átomos y los átomos se van alejando de ellos cuando hace más calor. Esto es temperatura fría y esta es temperatura más caliente. ¿Qué ocurre? Parece que tiene vida independiente. Bien, frío, caliente. Eso es todo lo que usted debe saber. Y se podrá preguntar por qué los átomos se van alejando entre sí cuando aumenta el calor. Buena pregunta. La razón es que los átomos no se quedan quietos. Se sientan uno al lado del otro, tal como usted está sentado al lado de su vecino, y se sostienen en su lugar. No pueden moverse fácilmente, por eso se llama un sólido. Pero no se quedan quietos, se mueven, vibran, así. Y la amplitud de esa vibración es lo que nosotros, está relacionado a lo que nosotros llamamos temperatura. Estos son átomos fríos y estos son átomos calientes. Átomos fríos, átomos calientes. Entonces, si usted fuese átomo, usted no se sentaría así, usted estaría rebotando de un lado a otro, y mientras más calor hace, se estaría moviendo más. Usted necesita más espacio y para poder desplazarse. Esto no ocurre solamente con estos 9 átomos, son todos. Devolvámonos uno aquí. Hay millones y miles de millones de átomos que constituyen un sólido. ¿Preguntas?
Yo sabía que yo hacía cátedras maravillosas, entonces seguramente entendieron todo. Pero bueno, les voy a hacer una pequeña pregunta. Y luego de que piensen sobre la pregunta, les voy a pedir que respondan la pregunta. Les voy a mostrar 3 opciones, 1, 2 o 3. Cuando yo cuente a 3, usted tendrá que poner su mano sobre el pecho, indicando su indicación. Si piensa que la primera respuesta es correcta, pone un dedo. Si piensa que la segunda es la correcta, pone 2 dedos sobre el pecho. Si piensa que la respuesta 3 es la correcta, pone 3 dedos sobre su pecho. Si no pone su mano sobre su pecho, usted está en problemas. Porque le voy a pedir que se levante, se ponga de pie y le diga a toda la sala cuál es su respuesta. Eso es lo que le digo a mis estudiantes también, y de manera inmediata se ponen la mano en el pecho. Bien. Considere una placa metálica triangular con un agujero redondo. No sé qué ocurre, lo estoy apretando y no pasa nada. Próxima diapositiva, por favor. Ahora sí. Bien, consideremos una placa rectangular, metálica con un agujero redondo y vamos a poner esta placa en el horno. Se va a expandir el metal. ¿Qué ocurre con el diámetro del agujero? ¿Aumentará el tamaño del agujero? ¿Quedará igual o el agujero se va a encoger? Piénselo. No puede hablar con nadie más. ¿Quién necesita más tiempo para pensar? Si quieren más tiempo, agiten la mano. ¿Quieren más tiempo para pensar? Si una persona quiere más tiempo. Ok, está bien. Vamos a esperar 20 segundos más para esa única persona. Bien, piensen, tiene que votar. 1, 2 o 3. 1, 2, 3. Usted también, señora, todos tienen que responder. ¿4? Pero no hay una respuesta 4. Bien, mantenga su mano ahí para que yo lo pueda ver. Ya 2, veo algunas 1, veo 3. Otro 4, pero si no hay respuesta 4. Todo, incluyendo respuestas que no existen. Bien. Ahora lo que tiene que hacer es encontrar un vecino que tiene una respuesta diferente a la suya. Revise a todo su alrededor, encuentre algo que tiene una respuesta diferente a la suya y trate de convencerle a esa persona que usted tiene razón y la otra persona está equivocada. Háblense entre sí, o si no, yo voy a venir a hablar con ustedes. ¿Por qué eligió 2? ¿Por qué eligió 3? Háblense. Pero miren eso, mírense. Todos están súper emocionados. Bien. Escuchen, seguramente muchos de ustedes ya se olvidaron que no estoy aquí para hablar sobre la expansión térmica. Estoy aquí para hablarles de la educación. Piensen por un momento que yo le hubiera entregado la misma pequeña cátedra, pero en vez de hacerles la pregunta, les hubiera dicho, ahora vamos a aplicar esto a placas metálicas con agujeros circulares. Si usted toma esta placa y lo pone en el horno y enciende el horno y aumenta la temperatura, se expande la placa y el diámetro del agujero va a... Los voy a mantener en suspenso un rato más. Ustedes ya se hubieran quedado dormidos. ¿Qué es más aburrido que placas metálicas con agujeros circulares? Y mírense ahora.
Qué increíble cómo podemos volver a despertar la curiosidad de la mente humana. Cualquier persona que ha visto niños pequeños, y seguramente son todos ustedes, sabemos que todos nacemos científicos. Todos de manera continua queremos entender el mundo que nos rodea. Los niños pequeños no dejan de decir ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nuestros cerebros están cableados para poder entender el mundo que nos rodea. Es muy desafortunado que la educación, si es que algo hace, extingue este deseo innato por entender. Y cuando los estudiantes salen de la enseñanza media, ya no es el por qué, es el por favor dime la respuesta para que pueda aprobar la prueba. Pero si les acabo de mostrar cuán sencillo es volver a despertar esa curiosidad, y les aseguro que si lo pueden hacer con el tema como placas metálicas con agujeros circulares, lo pueden hacer con cualquier tema. Ahora tal vez quieran saber la respuesta, aunque en realidad es irrelevante. Pero deben responder nuevamente, oh sí, ya les di la respuesta, es 1. Y muchos de ustedes acertaron. No quiero que ustedes estén acostados hoy en la noche a las 2 de la mañana imaginándose. Entonces voy a tomar un minuto más para explicárselo. Imagínense que formamos un círculo grande tomándonos de las manos, un círculo bien grande. Estamos todos parados afuera, al frente del palacio, en la Plaza de Armas, por ejemplo, y todos nos tomamos de la mano, somos un círculo. Cada uno de nosotros es un átomo al borde de este agujero, y ahora nos vamos hacia el centro del círculo. ¿Qué acaba de ocurrirle a la distancia entre nosotros? Se achicó esa distancia, pero no se puede achicar porque necesitamos más espacio, no menos espacio. La única forma para hacer más espacio es eliminar átomos, pero los átomos nunca desaparecen, o hacer más grande el agujero. Y nunca se van a olvidar de esto, ¿verdad? Ay, qué molesto que esta diapositiva no funcione. Bueno, usando este método, el enseñar usando preguntas en vez de indicar, lo que se usa en muchas disciplinas alrededor del mundo, yo y otros hemos demostrado que se puede aumentar la ganancia de aprendizaje de manera significativa. En la física, retrocedamos uno, por favor. La de entre medio. Una diapositiva atrás, gracias. Puedo triplicar el aprendizaje. No es un aumento de 10% o 20%, es un crecimiento de 200%. Voy a terminar con esto. ¿Queremos construir un futuro mejor? Por supuesto que queremos construir un mejor futuro. Todos quieren esto, y hay muchos problemas que debemos resolver en el mundo. Pero para poder generar este pensamiento inquisitivo y estas mentes pensadoras, indagadoras que van a innovar para el futuro, debemos enseñarles estas habilidades de pensamiento a las personas, y tenemos que volver a pensar nuestro enfoque en la educación. Y podemos enseñar mediante el cuestionar y no al decir. Muchas gracias. Ahí estaba Eric Mazur con esta charla de 2018, Cambiar para Educar. Este físico y también educador de la Universidad de Harvard, y también emprendedor de la empresa emergente Startup para los mercados tecnológicos y también educativos. Él que nos dijo en esta charla que la mejor manera de educar a las personas era interactuar en la sala de clases con ellos. Les recomiendo un libro, se llama Instrucción entre pares, un manual del usuario, que nos explica la mejor forma para educar a públicos masivos y de manera interactiva. Un libro publicado por Eric Mazur en el año 1997. Junto a él, hacemos un breve alto en este especial Congreso Futuro. Volvemos con más de los futuros posibles ofrecidos por nuestros expositores en Congreso Futuro. Volvemos. Los voy a dejar con una charla muy esperada este año 2020 en el panel Vivir.
ser feministas no es solo cosa de mujeres. Así nos dijo la escritora y también novelista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, quien participó en Congreso Futuro, nos habló de la representatividad y de la importancia de conocernos primero antes de ponernos los unos contra los otros. De esta forma, entonces, los dejamos con esta charla ofrecida este año 2020 en el panel Vivir por Chimamanda Ngozi Adichie y ser feministas no es solo una cosa de mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias. Y buenos días. Estoy muy feliz de estar aquí en Santiago. Crecí en el campus de la Universidad de Nigeria, en Nsukka, un pequeño pueblo en Nigeria del sureste. Mi padre era un profesor y mi madre era una administradora de universidad. Nsukka era un pequeño y hermoso lugar, un lugar de colinas verdes, de muchos árboles de mangos, todo verde y muchos niños jugando. Fui una lectora temprana y mi madre dice que comencé a leer a la edad de 2 años, aunque yo creo que fue 4 probablemente, esa es la verdad. Lo que leí como una niña muy pequeña eran libros británicos y americanos y también fui una escritora muy temprana. A la edad de 6 años ya escribía distintas historias con distintas ilustraciones con papel y crayones y veía las historias que yo estaba leyendo. Todos los personajes eran blancos, ojos azules y que jugaban en la nieve, bebían también cerveza de jengibre porque los personajes de los libros que yo leía, que eran británicos, bebían eso, sin importar de que yo no tenía idea de qué era esa cerveza de jengibre, pero era una niña y como una niña era vulnerable enfrentando esta historia. Y ya que no me había visto reflejada en los libros, no pensaba que las personas como yo podrían estar en los libros. Me encantaban esos libros estadounidenses y británicos, abrieron mi imaginación, derribaron muros para mí, pero las consecuencias no intencionadas era que yo conscientemente no sabía activamente que las personas como yo, pequeñas niñas con un piel de color de chocolate, con este pelo que no tenía personaje, también podían existir en la literatura. Y las cosas cambian cuando descubrí los libros africanos. No habían muchos, eran pocos y no eran fáciles de encontrar como los libros extranjeros, pero ya que los escritores como Chinua Achebe, lentamente cambié mi percepción mental de la literatura. Comencé a escribir historias de personas que se parecían a mí, que comían mangos en vez de manzanas. Y esa experiencia desde mi niñez me mostró la importancia de la representación, que sí importa lo que vemos en las historias que leemos, a personas que se ven como nosotros. Pero creo que es igualmente importante ver las historias que leemos, las personas que no se ven como nosotros, porque solo ahí podemos comenzar a entender mejor nuestra diversidad de este mundo tan complejo que vivimos. Me iba bien en el colegio, era una buena estudiante y como casi todos los niños nigerianos que son buenos alumnos, se esperaba que yo fuera una doctora. Y yo no quería ser una doctora, yo solo quería escribir y leer historias. Y dejé Nigeria a los 18 años y fui a Estados Unidos porque yo quería huir de este estudio de la medicina. Cuando llegué a Estados Unidos, mis compañeros estadounidenses estaban impactados. Me preguntó dónde aprendí a hablar inglés tan bien. Y estaba confundida cuando yo le dije que Nigeria tiene inglés como un idioma oficial. Y me preguntó si podía escuchar algo de lo que ella llamó mi música africana tribal. Y estaba decepcionada cuando yo le puse mi cassette de Mariah Carey.
Después dijo, era como si yo nunca realmente no venía de África yo. Y lo que me impactó fue esto. Ella sintió lástima antes de que me viera. Y había una posición que ella tenía como africana, que era un tipo de patronización y lástima que ella tenía. Y es sorprendente como otras personas en Estados Unidos esperaba que yo les contara de la pobreza, porque parecía que ser africano significaba ser pobre. Ser africano era definirse simplemente por deprivación. Y ahora la historia de la pobreza en África es una historia importante y es una historia que debería contarse. Pero no es mi historia y no es la única historia de África. El problema de solo tener una historia de un lugar o de una persona, una única historia, es que hace imposible entender completamente ese lugar o a esa persona. Pero aprendí poco después que yo también tenía culpa en solo tener una historia de un lugar. Hace unos años visité a México por primera vez y visité México desde Estados Unidos y en ese momento el clima político en Estados Unidos era tenso y habían bastantes debates sobre la inmigración y como a menudo ocurre en Estados Unidos, la inmigración es un sinónimo de mexicano. Los mexicanos se describen siempre con una lente de negatividad. Historias de mexicanos arrestados en la frontera o que traen enfermedades, los mexicanos que hacen cosas negativas y cosas horribles. Por lo tanto, en mi primer día en México, yo recuerdo caminar en Guadalajara y admirando la arquitectura, los mercados, viendo a las personas cómo caminaban, fumaban, se reían. Y recuerdo sentirme sorprendida primeramente y luego sobrecogida con vergüenza. Me di cuenta que había estado tan inmersa en la cobertura de los medios de los mexicanos en Estados Unidos que me había convertido en una cosa en mi mente, el inmigrante sin esperanza. Había comprado esta única historia de los mexicanos y no podría sentir más vergüenza de mí misma. Pienso la literatura como mi religión y he aprendido de la literatura que no existe la perfección, que todos tenemos fallas, todos los humanos tenemos fallas y no somos los primeros en tratar de ser perfectos antes de tratar de hacer lo correcto. Y aprendí de la literatura que como seres humanos no somos un grupo de huesos lógicos y carne. Cada ser humano en el mundo tiene dignidad, orgullo, y es tan importante como el alimento y el agua. Y aprendí a ver los lentes de la historia humana. Recientemente, nuevamente en el tema de la inmigración en Estados Unidos, un comentador de los medios dijo, bueno, si no quieres que tus niños se traten tan terriblemente en la frontera, no los traigas a la frontera. Si vemos ese comentario a través de la lente de la historia humana, se convierte en algo más, una historia distinta, una historia de amor, una historia de un padre que dice, quiero algo más para ti, algo mejor, y estoy determinado a hacer todo lo que puedo para llegar a eso. Es el momento de que escuchemos más historias, de que tomemos muchas historias. Y recientemente un amigo, un hombre de Europa del Oeste, me dijo que había comprado las memorias de Michelle Obama, Becoming, y había regalado este libro a todas sus amigas. ¿Y por qué solo tus amigas mujeres? Le pregunté. ¿Por qué a tus amigos hombres no les regalaste? Y se vio un poquito sorprendido. La memoria de Michelle Obama es un libro hermoso y muy bien descrito. Y en realidad hay una sección hermosa sobre el primer beso entre Barack y Michelle. Y creo que es una hermosa huella de la idea del consentimiento. Pero este amigo mío es un hombre bueno y amable, pero para él las historias de las mujeres pertenecen a otro universo. Sabemos estadísticamente que los hombres leen a los hombres y las mujeres leen a hombres y mujeres. Yo creo que si más hombres leyeran historias de mujeres, la comunicación sería mejor entre hombres y mujeres. Y
La mirada sería sobre optimista. Si vemos que los hombres lean historias de mujeres, podría llevarnos a un equilibrio entre hombres y mujeres, que hoy es una epidemia casi en todas las partes del mundo. Las historias humanas nos fuerzan a ver a las personas como seres completos, seres humanos, como seres equitativos. Y no nos conocemos porque no estamos familiarizados con las historias de uno y del otro, y buscamos historias múltiples para recordarnos nuestra humanidad común. Una consecuencia de no estar familiarizados con historias de otras personas es que después tratamos de silenciarlos. Todos aquí hemos experimentado un momento en nuestras vidas cuando sentimos que alguien nos ha faltado respeto, nos ha disminuido, y sabemos cómo se siente eso. Puede ser desde las palabras que se expresan o sobre cómo se expresaron esas palabras. Y casi todos podemos interpretar esto en base a nuestras propias experiencias, y aún así muchas veces tratamos de silenciar cómo otras personas interpretan sus experiencias. Y hay muchos ejemplos en los temas de racismo, sexismo. Hay muchas personas negras en el mundo y gentes de color que tienen muchas historias de cómo alguien les ha contado una experiencia e inmediatamente esa persona les dice, ¿estás seguro de eso? ¿Estás seguro que fue racismo eso? ¿No serás un poco sensible? Estás asumiendo cosas. Y muchas mujeres en todo el mundo han tenido muchas experiencias de hablar sobre algo que han experimentado que consideran sexista, e inmediatamente les dicen, ¿estás segura? ¿No eres un poquito sensible tal vez? También a menudo intentamos silenciar el derecho de las personas de justificar la ira. ¿Y qué pasa si en vez de dejar de lado la ira de las personas, por qué están enojados? ¿Podemos ver eso? ¿Puedo entender eso? Yo creo que sí, hay personas razonables en el mundo, pero no creo que grandes grupos de personas simplemente sean idiotas que sienten cosas por ningún motivo. Fui feminista mucho antes de conocer lo que significaba ese término, y este término tan importante, feminista. Y no leí estos libros, simplemente observé al mundo para ver esto, y vi que el mundo no le da a las mujeres la misma dignidad que sí se les da a los hombres, tampoco los mismos valores. Estaba consciente de cuánta socialización de las mujeres se proyectaba en los hombres, y no uses una minifalda o un hombre puede violarte, no salgas tarde, porque un hombre puede asaltarte. Tienes que mantener todo limpio para que los hombres estén felices. No seas ambiciosa para no intimidar a un hombre. No digas lo que piensas, y aprende a simular para proteger el ego del hombre. Estaba consciente que el mundo no era simplemente dominado por hombres, sino que también se le agrada al hombre. Las mujeres y niñas socializan para ser complacientes en esta opresión, y porque vivimos en un mundo que es misógino. No eran solo los hombres que eran misóginos, las mujeres también son misóginas. Un profesor en el campus de la universidad donde crecí, una mujer, a menudo describía como arrogante o agresiva, difícil. Y había un profesor que era un hombre que yo pensé que se comportaba de la forma exactamente que una mujer, pero a él se le describía como autoritario y fuerte. Y como niña aprendí rápidamente que el comportamiento a menudo es el mismo, pero se juzga distinto en base a si se exhibe por un hombre o una mujer, y si para la mujer el juicio a menudo es más duro y tiene muchas consecuencias. Es un momento para nosotros para contar una historia distinta. Es el momento no tanto contar una historia distinta, sino contar la historia de una manera distinta, para tener un cuentacuentos. En mi idioma Ibu, el término para el amor es efuñaña, y es una traducción literal sería ver. Es importante realmente ver
a quién hablamos y con quién hablamos. Es importante recordar que los seres humanos no solo somos carne y hueso, sino que tenemos emociones. Todos compartimos el deseo de ser valorado, de importar. Vamos a poder entender a las personas en necesidad si solo hablamos en cuanto a sus necesidades o lo que les falta. Siempre debemos saber lo que ellos aman, lo que lamentan, las heridas que tienen, lo que aspiran a ser y qué los hace reír. Así, para realmente vernos, tenemos que crear más espacios, tenemos que extender las fronteras, expandir ideas de todo. Hace algunos años, un estudiante estadounidense en una escuela donde yo hablé me preguntó, ¿siempre escribes sobre Nigeria o solo escribes sobre cosas más normales? Lo que me impactó es que tenía una idea de lo que era normal y Nigeria no era parte de lo normal. Este alumno no era una persona mala. Tenía buenas intenciones, pero lo que podemos tener buenas intenciones, pero estar equivocados. La superioridad financiera es un hecho de nuestra existencia, pero también a veces puede nacer a una superioridad moral casual. Vivimos en un mundo donde se valora a un ser humano determinado por qué pasaporte tienes, de qué color es tu piel, en qué Dios crees, qué hacen tus padres, dónde vives. Y en algunas partes del mundo hay tantas diferencias económicas y culturales que definen lo que es normal para todos y debemos expandir nuestras ideas de lo que realmente es normal. Por supuesto, no sugiero que debemos estar de acuerdo con todos, y en realidad eso sería una mala idea. Y si tuviéramos tiempo, yo les contaría sobre todas las ideas y las personas con las que estoy en desacuerdo, pero no tenemos tiempo para eso. Lo importante aquí es esto, que debemos primero escuchar lo que dicen las personas. Antes de estar en desacuerdo, primero tengo que entenderte, y para entenderte tengo que escucharte. Y aun cuando yo sea más bien políticamente izquierdista, también leo diarios, revistas de derecha, porque quiero saber cómo piensan las personas que no están de acuerdo conmigo. Quiero entenderlos y, por supuesto, quiero desmantelar su argumento de la mejor forma, por supuesto. Recientemente recibí un grado honorario de una universidad estadounidense muy prestigiosa. En el aeropuerto, un conductor me habló, era enviado por la universidad, era un hombre blanco, agradable, hablaba y bastante confianzudo, yo diría. Y me preguntó qué hacía yo y le dije que era una escritura. Y me dice, mira, yo no leo libros, pero si leyera libros, no leería los libros tuyos o que se relacionan a ti. ¿Y por qué dices eso? Yo le pregunté. Yo sé que yo no leería eso. Porque tú crees que yo escribo sobre cosas que no te van a interesar. Sí, me dijo. Y sabemos a qué se refería él, ¿cierto? Cosas negras o cosas de mujeres. Y yo pensé que esto era un momento de una honestidad impactante de Estados Unidos. Y lo que primero me impactó fue la tristeza, sentirme triste por él. Yo dije, pobre, no va a poder leer todas las escritoras increíbles, Nancy Roy, Mary Gateskill. Y luego pensé sobre cómo esta reversa nunca podría ocurrir. Yo siempre leo libros de personas blancas y los escritores favoritos son blancos. ¿Y por qué esto de lo masculino se ve como una norma y nunca asumimos de qué hablan los hombres blancos simplemente al mirarlos? ¿Y por qué los hombres blancos escriben sobre cosas blancas y sobre cosas masculinas? No pensamos en esto
como una identidad estrecha, sino que vemos la escritura como algo universal, y es así como deberíamos ver toda la buena literatura. Yo sé de una historia de amar y leer libros, que cualquier historia que esté bien escrita va a ser universal, porque contar una historia agradamos a esto que es lo humano en todos nosotros. Como adolescente en Nigeria, leí libros de todo el mundo, e incluso cuando a veces no entendía cada detalle específico, por ejemplo, de Rusia, en la novela Padres e Hijos, aún capturé la historia humana. Leer literatura y escuchar historias humanas es tratar de vivir y incorporar esto que no es nuestro. Es imaginar cómo sería la vida a través de los ojos de otra persona. Y creo que es muy importante porque al hacer esto nos recuerda que no estamos solos. Nos recuerda que nosotros, en las palabras de Pablo Neruda, pertenecemos a esta masa increíble de humanidad, no a los pocos, sino a los muchos. Muchas gracias. Ahí estaba la charla ofrecida por Chimamanda Ngozi Adichie este año 2020. Ser feminista no es solo cosa de mujeres. Este ícono del feminismo a nivel mundial y también de su lucha contra la discriminación. Si quieren conocer un poquitito más acerca de su literatura, les recomiendo La Flor Púrpura de 2003, Todos deberíamos ser feministas del año 2014 y del 2015, Imitación. Junto a Chimamanda despedimos este especial Congreso Futuro. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de Congreso Futuro en tu comuna en línea, en todos los portales de las municipalidades de nuestro país. Gracias a esta alianza que tiene el Senado con la Asociación Chilena de Municipalidades en este compromiso de acercar la ciencia y el conocimiento a la ciudadanía y llegar así a todos los rincones de nuestro país. Tenemos actividades en Congreso Futuro. ¿Cómo saberlas? Ingresa a www.congresofuturo.cl y a las distintas plataformas, Facebook, Twitter e Instagram. Soy Jessica Soto Huerta, gracias por habernos acompañado y nos juntamos en una próxima edición de este especial Congreso Futuro. Que estén bien, cuídense.